Hola, soy Mauricio José Schwartz y esta semana no hay a fondo del Rey va desnudo, o sí lo hay y es esto junto con el video que hice el día de ayer. Bien, el día de ayer, enfrentado a los hechos que habían ocurrido en Israel y a la reacción posterior de Israel, hice un video enormemente meditado, redactado raras veces para la revista. Para los videos de la revista tengo escrito un guión, tengo generalmente notas. Esto tenía guión. Fue cuidadosamente redactado para no decantarme por lo fácil que es la toma de posición, que la mayor parte del mundo emprendió inmediatamente al momento de producirse los brutales ataques de un grupo terrorista palestino, Hamas, contra cientos y cientos de personas que estaban en territorio israelí, muchos de ellos israelíes, muchos de ellos no israelíes, algunos de ellos casos de una humillación y de una utilización de sus cuerpos absolutamente bárbara que nos recuerda al Daesh. Y al mismo tiempo tratar de no olvidar que durante muchos años, las acciones del gobierno de Israel en los territorios palestinos han sido enormemente despreciables, criminales, rechazables, denunciables, y las he denunciado a lo largo de toda mi vida. No sirvió absolutamente de nada. No sirvió absolutamente de nada porque muchísimas personas procedieron a acusarme de haber tomado una posición en favor de Israel, de estas posiciones que se toman absolutamente cerradas, donde dices Israel tiene toda la razón, y si mata a niños palestinos no pasa nada, pero si a un israelí le raspan una rodilla hay que hacer un escándalo, cosa que nunca he asumido en toda mi vida. Y otros que dicen que he tomado una posición absolutamente pro-palestina, donde no me preocupa para nada que sean asesinadas constantemente israelíes inocentes y civiles inocentes por parte de una organización, sobre todo el caso de Hamas, cuyo deseo es acabar con Israel, matar a todos los que ellos llaman judíos, que la mayor parte, curiosamente, de la población de Israel se considera no creyente, más que judía en términos estrictamente religiosos, y que, bueno, militaba yo en contra de la razón, en contra de la democracia y a favor del islamismo de Hamas, que no solo pretende la destrucción de Israel, con todos los israelíes incluidos, sino el establecimiento del califato islámico, que es lo mismo que desea el Daesh, que es lo mismo que ha pretendido Irán, que está apoyando a Hamas, y que es lo mismo contra lo que hemos luchado durante muchísimos años, quienes creemos en los valores de la ilustración, en los valores de la libertad, en los valores de la razón, en los valores del laicismo, y todo eso que me impediría a mí para siempre estar del lado tanto de los extremistas religiosos de un lado como de los extremistas religiosos del otro. Generalmente los extremistas religiosos encuentran una manera muy sencilla de asesinar y de justificar el asesinato. Bien, yo conocí esta situación en 1973, me hice más consciente de esta situación en 1973. Tenía yo un muy buen amigo judío en la escuela y tenía yo un muy buen amigo sirio-libanés cristiano, me parece que es cristiano, pero no, la familia que yo recuerdo no tenía ninguna costumbre de carácter musulmán. Yo iba a su casa, él jugaba baloncesto, su hermano también. Él ahora es un fotógrafo relevante. Y el día del inicio de la guerra del Yom Kippur en 1973 se dejaron de hablar. Eran muy buenos amigos, se dejaron de hablar. No solo ellos, sino la gente con ascendencia árabe que ya había nacido en México y la gente con ascendencia judía que ya había nacido en México se separaron y se empezaron a ver mal. No llegaron a las manos, pero se empezaron a ver mal. Y yo traté de entenderlo, y yo traté de hablar con ellos, y era imposible. Y hoy sigue siendo imposible. He leído manifestaciones en favor de la resistencia palestina. Jamás no es la resistencia palestina, es un grupo terrorista, brutal, asesino, teocrático, islamista, procalifato. La resistencia palestina es mucho más amplia. He oído a gente estar gritando en favor de la resistencia palestina con eslogans como gaseen a los judíos, gaseen a los judíos, que evidentemente es un
es una memoria nazi. También he escuchado aquí en España, no me acuerdo si en Barcelona o en Madrid, del río al mar, Palestina vencerá. El problema es que esta consigna, que era de la Organización de la Liberación de Palestina, implica que del río Jordán hasta el mar, Palestina vencerá, lo cual implica la destrucción del Estado de Israel y la expulsión o asesinato de todos los israelitas o israelíes. Si los israelitas serían los de la tribu de Israel, los israelíes son los ciudadanos de Israel. Y la gente muchas veces lo coreaba sin saber de dónde había salido esto y lo que implica es, por supuesto, la aniquilación del Estado de Israel. En un video que hice hace mucho tiempo, establecía yo con absoluta claridad que creo que la creación del Estado de Israel fue un error. Aunque históricamente era necesaria, aunque históricamente el momento hizo viable el establecimiento del Estado de Israel en 1948, yo digo que siempre he creído que fue un error, pero creo también que es un error irreversible. Es un error tan irreversible como el hecho de que Texas, California y otros trozos de la mitad de lo que era la República Mexicana hoy pertenezca a Estados Unidos y no los va a devolver, olvídenlos. Es absurdo mirar hacia atrás y sobre todo en 1948 mismo, por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de países se puso de acuerdo en una cosa: vamos a dejar las fronteras como están. Las fronteras se han estado moviendo brutalmente a lo largo de los siglos. El hecho de que Gran Bretaña tuviera un mandato en Palestina era, entre otras cosas, producto de la Primera Guerra Mundial, donde se diluye, se deshace, se disgrega el antiguo Imperio Otomano. Las fronteras siempre han sido cambiantes. Es muy raro el país como España, que tiene sus fronteras desde hace 600, 700 años. Países enteros en Europa nacieron, se desarrollaron, existieron y desaparecieron. Moravia, por decir algo, Bohemia, países que se integraron después a un sacro imperio romano germánico, que luego fueron parte de otro país, que luego fueron parte de Alemania. En todo el mundo las fronteras se han movido siempre brutalmente. Y en 1948, un grupo de países se pusieron de acuerdo en que vamos a dejar las fronteras como están, a respetar las fronteras como están y a tratar de encontrar una solución a los conflictos que no sea la guerra. Esto fue imposible en el Medio Oriente con este nuevo país que era Israel, en una parte de lo que era el mandato británico en Palestina, entre otras cosas porque los países árabes inmediatamente atacaron a Israel. Y el resultado fue, curiosamente, que Israel tomó el 60% de los territorios que estaban asignados a los palestinos en el plan de partición del mandato británico, el plan de partición de la ONU, y al mismo tiempo Jordania, Siria y Egipto pues hicieron de otros trozos que eran de los palestinos, pero ya no son. Nadie está pidiendo, por cierto, la devolución de esos territorios a los palestinos, Siguen siendo zonas ocupadas, muchas de ellas por los hermanos árabes que han sacado raja del asunto. Esto no es para denigrar ni para hacer menos los derechos absolutos del pueblo palestino. Si se le cometió una injusticia en 1948, es una injusticia terrible, pero las injusticias que han seguido son también enormemente graves, son también brutales y no se les puede hacer a un lado. Han muerto muchísimas personas, han sufrido humillaciones terribles y especialmente en algunas zonas, como la Franja de Gaza, nunca han podido los líderes palestinos levantar una economía medianamente funcional. Entonces, el trabajo, todos los palestinos van a trabajar a Israel. El agua la reciben de Israel, la electricidad la reciben de Israel, los alimentos los reciben de Israel y viven en gran medida de una enorme cantidad de ayudas que ofrecen otros países odiadísimos como Estados Unidos y principalmente la Unión Europea, que le da una gran ayuda a la Autoridad Nacional Palestina para que pueda seguir existiendo. Las reivindicaciones del regreso de las zonas ocupadas, del regreso de las zonas de los colonos, son totalmente legítimas. Nadie puede negar esto.
Nadie puede negar tampoco que Israel se ha defendido brutalmente de ataques de los que ha sido objeto continuadamente, no solo en las tres guerras 48, 67 y 73, sino en los ataques constantes por parte de Hamas y de otras organizaciones palestinas que han decidido utilizar el procedimiento del terrorismo en lugar del enfrentamiento bélico, digamos, legítimo, si así se le pudiera llamar, dentro de las reglas de la guerra, donde se trata de no atacar a civiles. Pero Israel ha asesinado a muchísimos civiles. Hay quizás una diferencia moral que habría que sustentar. La brutalidad con la que en general el Islam aborda la vida y los derechos y la dignidad de las personas que no son musulmanas o que no son de la secta concreta a la que pertenezca uno. Es histórica la lucha entre los sunís y los chiitas desde el momento mismo de la muerte de Mahoma. La conocemos, sabemos lo que ha hecho el Daesh, sabemos lo que se ha hecho en muchísimas ocasiones con personas que caen en manos de gente radicalizada y brutal. Estoy hablando de islamistas y no de islámicos, por favor, la gran mayoría de los musulmanes no tienen nada que ver con esto, pero los grupos islamistas son especialmente brutales, y lo vimos ahora en este ataque contra Israel. Sin embargo, a Israel se le debe exigir mucho más. El gobierno israelí nunca ha andado por la calle degollando adolescentes, por las calles de las ciudades palestinas degollando adolescentes o arrastrando cuerpos desnudos de mujeres palestinas, que sería verdaderamente horrendo, que sería absolutamente inaceptable. Muchas muertes, no todas, muchas muertes causadas por Israel son daños colaterales de su propia forma de llevar la guerra, donde no hay un ejército identificable, donde no hay una sede identificable, pues atacas a toda la población, y ha atacado a toda la población. Lo último de ahora es la idea de que pedirle a la gente que se salga de Gaza mientras el ejército israelí trata de encontrar a la gente de Hamas y a desactivarla, a matarla, a pelear contra ella. Obviamente los palestinos no tienen a dónde ir. Pero digo que esto sabemos, el funcionamiento de la barbarie islamista, y de alguna manera se le ha incluso perdonado. Yo conozco mucha gente que está con los islamistas, pese a lo que llegamos a ver en el Daesh, los degollamientos, el arrojar a homosexuales de edificios, las torturas brutales, la humillación, la indignidad, el desprecio absoluto por la humanidad del otro. Pero Israel se supone que es una democracia moderna, se supone que es una democracia que sostiene los principios de la democracia. Entre los principios fundamentales de la democracia, como lo entendemos hoy, están los derechos humanos, y está el respeto a la vida, y está el no atacar a civiles, y están un montón de cosas que una y otra vez Israel no ha respetado, y por lo cual merece el repudio de todo el mundo. No tanto repudio como para celebrar y festejar los asesinatos. Y sí he visto un repudio que llega a celebrar y festejar los asesinatos de Hamas, y no tanto repudio como para decir que debe desaparecer el Estado de Israel, a los millones de personas que viven ahí, echarlos al mar o por el mundo. No se corrige una injusticia con otra, y lo que hay aquí es una sucesión de injusticias y una sucesión de hechos aterradores que distintas personas han decidido que solo la mitad de ellos es visible. Que solo las atrocidades de Israel, que solo los bombardeos de Israel a zonas pobladas, sus demoliciones de casas donde viven terroristas suicidas, por ejemplo, pero que dejan a la familia sin casas, y la familia pues no es exactamente culpable de las atrocidades que el padre de familia o el hermano mayor o quien haya decidido cometer apuñalando gente en una plaza pública en Jerusalén o en Tel Aviv, que pasa constantemente y no sale en los medios. Esta barbarie continuada
algunos no la ven y algunos es la única que ven. La muerte de israelíes y de no israelíes, de personas dentro de Israel asesinadas por cohetes de Hamas, asesinadas por terroristas suicidas, asesinadas acuchilladas, etcétera, pues otros no las ven. Es una ceguera enormemente cómoda. Te voy a decir que me preocupa sobre todo la ceguera de quienes no ven que los israelíes tienen derecho a estar vivos, como lo tienen los palestinos, pero algunos no ven que los israelíes tengan derecho a estar vivos porque consideran que la lucha, no del pueblo palestino únicamente, sino la lucha de las organizaciones terroristas como Hamas, va en contra de Estados Unidos y eso ya justifica todo. Justifica el degollar bebés, justifica el arrastrar gente por la calle, justifica los secuestros y las torturas, justifica absolutamente todo por ir en contra de Estados Unidos o por un antisemitismo que es rescoldo, polvo de aquellos lodos. Y digo antisemitismo y no antisionismo. El antisionismo a mí me parece lo más natural del mundo porque, como siempre he dicho, yo soy antinacionalista y el sionismo es una forma de nacionalismo. Es una forma de nacionalismo que adoptó algunos rasgos especialmente fascistas y algunas personas, muchas personas dentro de Israel, religiosos y no religiosos, están plenamente conscientes de que el sionismo, de que el ultranacionalismo judío no es, o israelita, no es, o israelí, no es una solución de futuro. Y yo estoy con esas personas, lógicamente. Y todos deberíamos estar con esas personas. Pero ninguna de esas personas quiere que maten ciudadanos civiles dentro de Israel. Como ninguna persona que quiere acabar con Hamas debería querer que se aniquilara a civiles inocentes en Palestina. ¿Esto es equidistancia? No, no es equidistancia. ¿No son iguales los terroristas que un Estado democrático? No, pero un Estado democrático por ello mismo no debe rebajarse al terrorismo que en muchas ocasiones ha generado el gobierno de Israel, sobre todo en manos de una ultraderecha que, aparte de ser ultraderecha, es rehén de extremistas religiosos que pueden tener 1 o 2 diputados, pero que imponen políticas al gobierno al que le dan su voto. Es uno de los problemas del parlamentarismo que hemos hablado aquí. No hay equidistancia en cuanto a que los palestinos han sufrido la peor de las injusticias y por supuesto merecen reparaciones, merecerían poder construir su país, merecerían la solución de 2 naciones que siempre han rechazado a los terroristas y que nunca se le ha podido plantear abiertamente al pueblo palestino, salvo en los acuerdos de Oslo, que fueron dinamitados ya hace mucho tiempo. Son del 93 y fueron dinamitados alrededor del 2000. Entre acusaciones, por supuesto, de ambos bandos de no haber respetado los acuerdos de Oslo. Esto siempre lo vamos a encontrar. No es, insisto, no es equidistancia ni aplaudo la equidistancia. Aplaudo la idea de que debe lograrse justicia, que debe lograrse la protección al máximo de todos los civiles contra quien sea que los esté atacando. Hacer comparaciones hiperbólicas como las que desafortunadamente he leído a muchas personas, equiparando al gobierno de Israel con todos sus horrores, con todas sus atrocidades, con todas las barbaridades que sabemos perfectamente que ha cometido, compararlo con la Alemania nazi es una bajeza increíble. Comparar a cualquier cosa con la barbarie nazi es de una bajeza increíble porque a lo largo de toda la historia humana nunca hubo algo como la barbarie nazi, lo hemos hablado aquí en este canal muchísimo. Nunca se creó un sistema industrial para aniquilar a un grupo de personas solamente por lo que eran. Durante años y años, miles y miles de personas todos los días asesinadas y quemadas por ser lo que eran, por haber nacido de los padres que habían nacido. Que sí, los suyos étnicos han estado presentes a lo largo de toda la historia humana, por desgracia.
Pero como esto no se vio nunca antes, y la idea es que nunca se vea después. El gobierno de Israel no está tratando de destruir a los palestinos por ser palestinos, sino porque quiere su tierra. Esta es la historia más antigua de la historia. Y no quiere su tierra solo el gobierno de Israel, sino los colonos que consideran, lo mencionábamos en el video de ayer, pero mucha gente no lo oyó, los colonos que consideran que si vuelven a recuperar lo que se llama el Gran Israel, la tierra prometida, según las consejas bíblicas, que nadie sabe ni siquiera si son reales o fueron inventadas por narradores como se inventan todos los libros sagrados, si se vuelve a construir el Gran Israel, el tercer templo de Jerusalén bajará de los cielos, llegará el Mesías y les dará una vida perfecta a los judíos, y solo a los judíos, del mismo modo en que cada país, porque no es solo Israel el pueblo elegido, todos los pueblos se han considerado a sí mismos los elegidos por encima de sus vecinos. No puedes comparar a los palestinos con sus peores terroristas. Son las primeras víctimas del terrorismo son los palestinos porque no se les ha permitido luchar y mantener la solución de los dos estados, que es la única viable para resolver el problema del Medio Oriente. Y aquí hay influencias que no hay que pasar por alto y que también mencionaba yo ayer. La influencia de Irán, la influencia de Irak, la influencia de Siria, estamos hablando de países dominados por verdaderos delincuentes criminales como el Assad o como Jamenei. Egipto, países que han tratado de sacar ventaja de esta guerra siempre y que hacen muy difícil que se logre la paz que todos quisiéramos. Yo no quisiera oír a gente de izquierda gritando, gasean a los judíos, de verdad, es que me parece aterrador. No quisiera seguir oyendo a gente de izquierda diciendo que siempre hay un escándalo cuando mueren israelíes, pero nunca hay un escándalo cuando mueren palestinos, cuando en realidad en estos días yo vi a muy poca gente presentando sus condolencias ante las embajadas israelíes del mundo por lo que había ocurrido, o ante las embajadas de las personas que murieron, de la chica alemana que se ha convertido en una especie de símbolo de las familias estadounidenses. No. Los vi a los que defienden la causa legítima palestina, pero con argumentos que no son legítimos. Y son a los únicos que vi. Si oponerte a Estados Unidos implica aceptar las peores atrocidades del mundo, ya no eres mejor que Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un historial infecto, sucio y repulsivo, que no está en ejercicio en este momento al menos, que no está en acción en este momento al menos. Pero no puedes apoyar la barbarie por oponerte a otra barbarie. No puedes apoyar la injusticia por oponerte a otra injusticia. No puedes oponerte al asesinato de civiles asesinando civiles o aplaudiendo el asesinato de civiles. Si esto no lo entendemos los que somos espectadores de esto, que insisto, como dije ayer, todo lo que he dicho es parte del asunto, pero no es todo el asunto, que es muchísimo más complejo, que tiene muchísimas más aristas, de las cuales va a echar mano cualquiera que quiera refutar lo que estoy diciendo. Pero se te olvidó decir que en tal año los palestinos volaron un camión escolar lleno de niños. Que es cierto. No, se te olvidó decir que en tal ocasión Israel disparó contra niños que tiraban piedras, sobre todo en la primera intifada. Y es cierto. Tiene tantos acontecimientos, tantas influencias, tal desarrollo cotidiano que se va imbricando en un tejido muy difícil de deshilar, que la única manera en que se puede abordar sin tomar partido por una de las dos partes extremistas más interesadas o más comprometidas con la guerra y la violencia como solución de las cosas, es jugar del lado de los civiles y decirles a los palestinos, como Barenboim y Said lo dijeron, la paz es posible. Barenboim y Said lo hicieron con
con su orquesta del diván, donde palestinos e israelíes tocan, o tocaban, o deben seguir tocando. Estamos con los civiles palestinos y en contra de quien los asesine, de quien los humille, de quien los denigre, de quien los use como rehenes. Y estamos en contra de quienes maten a los civiles israelíes y estamos con los civiles israelíes. Es tan difícil decir esto. Para muchas personas una de estas dos afirmaciones es enormemente difícil de decir. Y si gente que no está metida en el problema, si gente que no está con una espada de Damocles sobre la cabeza temiendo que un misil israelí o que un cuchillo terrorista lo mate mañana, gente que vive tranquilamente en países donde no hay guerra en este momento y donde se han logrado evitar las guerras durante décadas, es incapaz de decir que está con los civiles inocentes, ¿qué esperanzas nos quedan? Y son muchos, por desgracia. Cuando se anunció ayer que el bestial Netanyahu iba a cortarle todos los suministros a Gaza, salió de inmediato un personaje de la Izquierda Unida en concreto aquí en España, diciendo que eso era un crimen de guerra. Absolutamente, absolutamente. Quitarle suministros a los civiles es un crimen de guerra. Pero se le olvidó antes decir que el asesinar a 600, 700, 800 personas de manera más cruel, terrible, algunos quemados vivos, de gente absolutamente inocente, como la gente de Palestina, también es un crimen de guerra por el que jamás debería dar cuenta. Si no somos capaces de decir que estamos con los civiles, con los que quieren vivir en paz y podrían vivir en paz, estamos haciendo el juego a los extremistas. Y si le hacemos el juego a los extremistas, por favor, que no nos sorprenda lo que sigue. Porque la reacción ahora de Israel, que era inevitable que tuviera una reacción, pero que la reacción puede salirse totalmente de lo razonable. La reacción de Israel es producto de los ataques de Hamás. Los ataques de Hamás son producto de los ataques de la situación de los territorios ocupados. Y la situación de los territorios ocupados es resultado de... Y es una cadena de venganzas y de venganzas y de venganzas que se inicia muy en el pasado y se agudiza a partir de 1948, en la que no puedes tomar partido por la última ni por la siguiente venganza. De verdad. No creo que ello tenga ninguna posibilidad de mejorar la vida de nadie. Y aquí, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, aquí no va a ganar uno. O ganan todos, los civiles sobre todo, la gente común y corriente, la gente que no está armada, la gente que no está ordenando las atrocidades, y digo esto porque en Israel es obligatorio el servicio militar, o sea, tienes que estar armado, te guste o no. Y no sé si los jóvenes sigan teniendo que armarse en algunas de las áreas palestinas, por lo menos en algunas de las ciudades palestinas, pero si no eres de los que mandan, de los que ordenan y de los que deciden las masacres, eres de los que quieren vivir en paz. Y si no estamos con ellos, estamos con los extremistas, no queda de otra. ¿Usted de qué lado está?